Buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor y también aprovechamos de dar un saludo cariñoso a todos quienes nos ven a través de nuestra página en internet en www.iglesiacristianalaserena.cl. Ojalá que el rapto no sea entre las 12 y las 1:30. Van a haber varios que se van a quedar viendo a sus ídolos futboleros. Bien, estas son las pequeñas pruebas que el Señor coloca. Estamos estudiando el libro de Colosenses, la carta de los Colosenses, y específicamente nos hemos enfocado en el capítulo 3 y 4 de esta carta que es pequeña en extensión, pero que tiene un mensaje tan profundo en relación a la vida práctica de un cristiano. No nos olvidemos nunca, ni nunca dejemos la perspectiva de que el Evangelio, la palabra de Dios, está escrita no para llenar solamente nuestra mente y cambiar nuestra manera de pensar, sino que también eso se tiene que traducir necesariamente en un cambio de estilo de vida. El concepto teórico no va a cumplir jamás o no se va a cumplir el propósito de la palabra de Dios si solamente queda en un concepto teórico. Es por eso que mucha gente tiene la gran confusión entre lo que es una religión, lo que es el cristianismo, y muchas veces uno tiene que explicar realmente qué es lo que es ser cristiano. Y principalmente porque la asociación de cristiano está dada por el hecho de los rituales y del modelo romano, ¿no es cierto?, que de alguna manera se ha impuesto a lo largo de los siglos. Entonces, el cristianismo verdadero es un sistema y un estilo de vida basado en un cambio radical en nuestra manera de pensar por medio del Espíritu Santo. Es así como hemos estado analizando este capítulo 3 y 4, donde vimos varios factores relacionados con las relaciones interpersonales, con todo lo que implica, ¿no es cierto?, el poder llevar adelante nuestra vida como hijos de Dios en función de las ordenanzas del Señor, que están puestas no para nuestro agravio, sino que todo lo contrario, para nuestro beneficio. Entonces, vimos aspectos como la relación entre padres e hijos, la relación entre esposos e esposas, la relación como trabajadores, la relación como empleadores. Todo ese concepto, ¿no es cierto?, recorre las páginas de la Biblia de tapa a tapa, porque finalmente, vuelvo a insistir, si no hay un cambio en la forma de vivir que tenemos nosotros, que nos llamamos cristianos, uno pudiese pensar que la semilla que a lo mejor se sembró ahí no ha germinado nunca y está ahogada o bien ha sido arrancada. Porque el Señor dice claramente que por los frutos es que nos vamos a conocer. Y los frutos tienen que ver, ¿no es cierto?, con el sistema de vida que nosotros tenemos, con el día a día, no solamente con una declaración de buenas intenciones, una declaración verbal suntuosa respecto a nuestra espiritualidad, sino que la gente, el verdadero cristiano, se va a ver como se dice vulgarmente, ¿no es cierto?, en la cancha, vale decir, cuando haya situaciones complicadas, cuando haya decisiones complicadas, cuando haya un grado de persecución, cuando las cosas no fluyan como nosotros pensábamos, cuando nos falten aquellos aspectos que el mundo está buscando permanentemente, no que nosotros no los queramos, no que yo quiera tener una vida difícil, pero el punto cambia completamente cuando yo digo, yo quiero agradar a Dios. Y cuando quiero agradar a Dios, entonces le doy la potestad al Señor de usar todos los eventos de mi vida, tanto buenos como malos, porque hay un propósito mayor que es la formación de nuestro carácter. Un carácter semejante al carácter de Cristo. Por eso es que suena muchas veces tan hueco, tan falto de consistencia, muchos conceptos equivocados de lo que es el cristianismo. Las personas se dejan llevar por sensaciones, pero cuando tú miras sus vidas, no hay un cambio radical. La condición pecaminosa con la que llegaron está enquistada y está endurecida. Entonces, tal como dice la palabra,
o parafraseando lo que dice la palabra, en realidad dice que tus obras hablan tan fuerte que no puedo escuchar tus palabras. Yo de boca puedo decir muchas cosas, Dios ha hecho esto, Dios me usa, Dios esto, hablo en lengua, tengo visiones, anoche se me apareció el arcángel Gabriel, todo eso, pero yo quiero ver cómo tratas a tu esposa, quiero ver cómo tratas a tus hijos, quiero ver cómo te relacionas en el trabajo, quiero preguntarle al jefe que tienes qué podría decir de ti. Eso es lo que realmente impacta la vida de alguien. No ya las declaraciones verbales ni la verborrea de un predicador de turno. Ciertamente el Señor a los predicadores nos da el don de la palabra, no es algo que pertenezca a nosotros. Pero el don de la palabra no significa tener una verborrea sin sentido. El don de la palabra significa la capacidad de poder explicar de manera sencilla y práctica la voluntad de Dios. Cuando no es así, entonces hay un lucimiento de carácter personal, y es por eso que hago tanto énfasis en esto, porque hoy día, hermanos, hay una gran confusión en el mundo cristiano respecto a qué es lo que es realmente hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que es realmente hacer la voluntad de Dios? Cuando la voluntad de Dios ha sido expresada claramente desde el principio, y es que nos parezcamos a su Hijo, que nos parezcamos a su Hijo. Él nos usará conforme a esa característica principal. Por lo tanto, la dirección de la oración, de todo lo que vamos haciendo, ¿no es cierto?, en el Señor, tiene que ir en esa dirección hacia el fruto de que es un cambio en nuestra vida espiritual y por ende un cambio en nuestra vida del día a día. Por eso cuando dice la palabra colocar la mira en las cosas de arriba, vuelvo a insistir, no está diciendo que se abstraiga de lo que está sucediendo aquí, sino que viva lo que está sucediendo aquí con la visión y la posición de quien está sobre nosotros, que es nuestro Dios soberano. El día de hoy vamos a continuar con la temática relacionada a la oración, porque vimos, ¿no es cierto?, que el capítulo 4, versículo 2, el apóstol Pablo les dice a los colosenses, capítulo 4, versículo 2 de Colosenses, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. El versículo 3 lo vamos a ver la próxima semana, que tiene que ver con los tipos de oración. Pero Pablo dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Vimos que ¿qué significaba esto? Básicamente significaba el hecho de que nosotros tenemos permanentemente que estar en contacto con Dios. El propósito de este estudio también es desmistificar de alguna manera el concepto de la oración, que es cierto, necesitamos tiempos personales a solas con el Señor, pero también es cierto que la oración es una forma de vida. Vale decir, la palabra oración significa conversación, hablar con. Y cada vez estamos hablando con Dios. Recuerda usted el libro de Nehemías, los que han leído Nehemías. Nehemías estaba trabajando. Y dice que en un momento determinado el rey le hace una pregunta y él lo primero que hace dice, y yo oré, ¿no es cierto? ¿Y qué significa eso? Que permanentemente está en contacto con Dios, ¿no es cierto? Y habla palabra de Dios en cualquier circunstancia o en cualquier situación. No es solamente el tiempo que nosotros podemos estar apartados para por así decirlo, una intimidad con el Señor, sino que también para la vida práctica. No es que nos arrodillamos a las 6:30 de la mañana antes de ducharnos o antes de empezar el día y después nos olvidamos de Dios y nos absorbemos en la vorágine del mundo. No, lo que significa es que permanentemente estoy pensando, meditando en la palabra de Dios y responderé y decidiré conforme a esa palabra. El día de hoy vamos a ver también aspectos acerca de la oración y vamos a hablar de aspectos generales, al igual que la semana pasada, para terminar la próxima semana con los tipos de oración y que nos quede mucho más claro el concepto en cuanto al aspecto práctico. Pero la semana pasada vimos todo lo que tiene que ver en relación a la oración en todo tiempo, en todo momento. Tú vas manejando, se presenta una situación, la oración, el estar en contacto con Dios. Eso no puede suceder si yo no tengo comunión personal con Dios.
pero tampoco la comunión personal con Dios excluye esa comunión permanente, diaria, a cada instante con la voluntad de Dios. Lo que vamos a ver hoy día es el corazón de la oración. Recuerden ustedes que en la cultura hebrea el concepto corazón significa un todo. Aunque está escrito en el Nuevo Testamento en griego, la inspiración es hacia los judíos, vale decir, Dios usó judíos para inspirar, para escribir la palabra. Y nosotros tenemos, ¿no es cierto?, que Colosenses nos habla acerca de perseverar en la oración, y cuando hablamos del corazón de la oración nos estamos refiriendo específicamente al todo de la oración, mi mente, mi espíritu, mi cuerpo abocados a la oración. Y cómo es que nos presentamos a la oración y cómo presentamos la oración también a nuestro Señor. Cómo nos presentamos y cómo presentamos la oración a nuestro Señor. Lo primero que tenemos que decir, que pareciera de perogrullo, pero increíblemente no siempre es así, porque estamos hablando de nuestra relación con Dios, pero lo primero que necesitamos para la oración es un corazón sincero. Vale decir, un pensamiento sincero, un deseo sincero. Hermano, si usted va a presentarse delante del Señor con la intención de no cambiar su pecado, es palabrería, es algo totalmente engañoso y por supuesto no va a rendir ningún fruto. Hay personas que presentan su pecado pero sin el deseo genuino de que el Señor saque ese pecado porque es tremendamente doloroso, placentero o lo que sea. Lo reconocemos como pecado y decimos, Señor, perdóname por esto, pero en mi mente estoy pensando en la próxima oportunidad que voy a pecar. Por lo tanto, primero tengo que ser sincero y pedir ese corazón sincero al Señor para que nos podamos acercar realmente a Él en esa condición. ¿Por qué es que muchas personas repiten y repiten y repiten el pecado? Está bien, somos pecadores y todo lo que significa eso por nuestra condición, pero también significa que a medida que avanzamos en nuestro corazón transformado, nuestra mente, nuestro corazón transformado, hay pecados que comienzan a poder ser dominados, nunca van a poder ser totalmente sacados, nadie se gradúa de tal o cual pecado. Pero es cierto que la práctica lleva a que efectivamente la calidad y la cantidad de los pecados que cometemos debe ir en descenso. Debe ir en descenso y no en una curva que se mantiene y peor aún una curva que asciende. Entonces, primero tiene que haber sinceridad. Hebreos 10:22. Acerquémonos, dice, ¿se dan cuenta? Acerquémonos. Es un acto de nuestra voluntad. Dios ya se acercó a nosotros en la persona de Jesucristo. Ahora tú y yo tenemos que acercarnos. Dice, acerquémonos con corazón sincero. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dice entonces, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces dice, si me acerco al Señor, entonces me acerco de manera sincera. Realmente quiero que Él me cambie. Realmente quiero dejar esto. Realmente quiero cambiar esto. Quiero que el Espíritu Santo opere en esto de verdad, de verdad. No estoy jugando con Dios, no estoy diciendo algo que no quiero, sino que realmente quiero que esto termine. Señor, reconozco que esto me produce placer, esto me produce gratificación, esto me produce algo atractivo, pero sé también, porque tengo fe en ti, de que esto es atenta contra tu voluntad y yo quiero hacer tu voluntad. Y el único que puede sacar esto de mí eres tú. Pero con un corazón sincero de que eso ocurra, de que Dios desgarre muchas veces del corazón nuestro el pecado que está ahí, ¿no es cierto? Y que nosotros decimos, sí, Señor,
sácalo, por favor, sácalo, pero le ponemos las manos, ¿no es cierto? Porque no queremos que saque y desgarre ese sentimiento, ese hábito, eso que sabemos que tenemos ahí, pero que de boca tratamos de decirle al Señor: Señor, yo sé que lo que hago es malo, pero te pido por favor que me lo saques. Y cuando el Señor va a meter la mano, más apretamos. Tengo que abrir las manos y ese desarraigo, ese desgarro va a ser, por supuesto, doloroso, pero un corazón sincero es lo que realmente... Y por favor, cada uno de nosotros tiene que analizar. No estoy hablando solamente de que alguien que está involucrado en pornografía, en lo que para algunos puede ser un pecado. Para algunos el pecado es simplemente el hecho de querer siempre llamar la atención. De querer siempre llamar la atención, y eso se da mucho, mucho en la iglesia. En esta y en todas las iglesias, todos quieren atención. Es como cuando uno va a visitar a un enfermo y el enfermo está ahí y uno finalmente termina contándole al enfermo sus desgracias, sus pruebas, en vez de animarlo, termina el otro moribundo animando al que lo va a ver. Ese deseo desesperado, esas son cosas que nosotros tenemos, porque eso es el deseo del ego, de que realmente yo sea el centro de la atención. Y son análisis profundos que tenemos que hacer y que son dolorosos, porque uno dice: oye, no, pero no, si yo soy humilde, yo no. No siempre es así. Puede ser eso, puede ser otra cosa, y por supuesto todo lo que se venga en relación o en esa dirección. Pero tiene que ser un corazón sincero, porque de lo contrario no va a operar la mano de Dios en nosotros, porque el Señor no puede convivir ni obrar en el pecado. Tiene que haber una disposición real a dejar ese pecado. Isaías capítulo 1, versículo 16. Isaías 1, 16, 17 dice, perdón, desde el versículo 15, Isaías 1, 15 dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Imagínate, dice, cuando ustedes me clamen, cuando ustedes esto, yo, ¿qué voy a hacer? No los voy a escuchar. Versículo 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparar a la viuda. Puras cosas prácticas. Puras cosas prácticas. Entonces, ese es el punto de partida para poder tener una vida de oración y tener una actitud correcta frente a la oración. Reconocer mi condición de pecador y sinceramente querer ser cambiado en esas áreas, ¿no es cierto?, que Dios me está mostrando. ¿Va a doler? Probablemente sí. Pero cada vez que yo esconda eso, cada vez que yo ponga, o mejor dicho, oponga mis manos a la mano de Dios que quiere sacar eso, va a endurecerse aún más. Aún más. Entonces, dice, aprended a hacer el bien, el versículo 17, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Significa que muchas personas adoran a Dios de boca, pero su corazón está lejos de Él, como les dijo el Señor Jesucristo a los fariseos. Y entonces vemos que la oración se va transformando en algo mucho más profundo de lo que nosotros pensamos. No es solamente dedicar un par de minutos u horas a decir: Señor, te agradezco por esto, Señor, dame esto, Señor, por favor, que me salga esto y esto, ya, gracias, Señor, amén. No, la oración tiene que ser una forma de vida, porque permanentemente el Señor está, ¿no es cierto?, en tu mente, en mi mente, recordando las cosas y las situaciones prácticas que voy a enfrentar durante el día. Tienen que decir, igual que Nehemías, y entonces me dijo esto y yo oré. Y cuando uno está en comunión y tú estás, ¿no es cierto?, en sintonía, la respuesta de Dios va a venir automáticamente. Automáticamente. Pero eso es que nos entrenamos. Por eso es que nos entrenamos. Santiago capítulo 4, versículo 8.
Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Los de doble ánimo, los de doble estándar, los que dicen una cosa y hacen otra, los que enseñan una cosa y hacen otra, los que imponen una cosa y hacen lo contrario. Nosotros nos podemos ver en esa posición muy fácilmente, no solamente el predicador. Nosotros como cristianos, en términos generales, podemos incluso imponerle a las personas ciertas cosas que nosotros mismos no estamos dispuestos a hacer. Nosotros mismos muchas veces estamos enseñando cosas que ni siquiera nosotros hemos practicado. Y peor aún, se vuelve más terrible cuando aún no tengo intención de practicarlo. Si yo le enseño pureza a un joven, a una joven, y yo no hay pureza y no quiero salir de mi impureza, por supuesto que eso se hace completamente estéril. Y son, como dice la palabra, un metal que suena hueco. Por lo tanto, la primera o el primer requisito para la oración es la sinceridad. Acercarnos a Dios con un corazón sincero. ¿No es cierto? Vuelvo a insistir. Es una situación que permanentemente nos va a llevar a examinarnos, Por eso dice la carta de Juan, no el Evangelio, la carta de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 5 y 6. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Fíjense, este es el mensaje que oímos y les anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos, de la boca para afuera, ¿no es cierto? Si decimos que tenemos comunión con Él, ¿cuántas personas tú escuchas que dicen, oh, yo tengo una comunión con el Señor y yo y el Señor, love? El Señor y yo, sal, se aman locamente, milagro y prodigio y todo, y andan trayendo a la esposa con la punta del zapato, o no tienen buena relación con sus hijos, o tienen una mala actitud en su trabajo, son flojos, son flojas, son corruptas, pero sí, eso sí. Tengo una tremenda relación con él. Eso es un engaño emocional. Satanás ha conquistado la mente de las personas y los ha engañado a tal punto de creer que pueden hacer libremente su pecado y que Dios lo pasa por alto. Porque gritan o supuestamente tienen manifestaciones de otro tipo. No estoy en contra de las manifestaciones, en absoluto. Yo no estoy en contra de ningún don espiritual. Creo que todos están vigentes en medidas distintas, pero creo que hoy día hay una perversión y un invento de hombres corruptos que engañan a las personas con cosas que no son los dones espirituales. No son los dones espirituales. Una persona llegó hace un par de años atrás y me dijo que tenía todos los dones espirituales y que quería servir en esta iglesia. Lo eché cuspeando. ¿Cómo que tengo todos los dones espirituales? ¿Y cómo que esto y que tengo interpretación, tengo sueño, todo? Si te vengo conociendo, tú, si en la otra iglesia era San Anselmo, ahora tenés que empezar de cero, limpiando los baños, limpiando esto, haciendo esto, hasta que el Espíritu de Dios sea el que te levante. ¿Pero qué me venía a presentar? ¿Un currículum? Ahí está mi currículum, mira, milagro. La vuelta están los testimonios. Por favor, o sea, esa es la gente que está introducida en las iglesias y no hay fruto en su vida, Es lo más terrible. Es gente amargada, es gente que sigue pecando deliberadamente. Y es eso cuando los cristianos débiles se dejan llevar por ese tipo de cosas, porque se impresionan pero no están buscando fruto, están buscando impresionarse.
Y perdonen que sea tan cáustico con esto, pero la verdad, si hay algo que a mí me molesta, no me afecta porque las ovejas son de Dios. Las ovejas son de Dios. Él va a recoger ovejas, no va a recoger iglesias. Mi deber es las que están acá, pastorearlas, guiarlas, alimentarlas. Pero no son mías las ovejas. Pero si hay algo que me molesta, es cuando las personas, los hermanos o hermanas, comienzan a inclinarse hacia ese tipo de cosas y abandonan la obra del Espíritu Santo. Y empiezan ¿por qué? Porque es gratificante y en eso hay pecado. La iglesia tiene que arrepentirse de eso. Tiene que arrepentirse de eso. Porque es más gratificante imponer las manos a alguien, ¿no es cierto? Y decir que tengo el don de esto, que hago esto, que hablo en lengua, que hago esto. Pero no es tan gratificante o no es directamente gratificante el que Dios quiera meter su mano en mi corazón y desarraigar toda la mugre que todavía tengo ahí. ¿Qué es lo que verdaderamente un cristiano debe buscar si es que realmente ama al Señor? Entonces, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿cómo sé que alguien va a estar en tinieblas? Por los frutos. ¿Cómo es su vida? No si no todos tenemos defectos, todos tenemos cosas que corregir, pero otra cosa son los frutos espirituales. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aquí viene lo maravilloso. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, Él está dispuesto, nuestro Señor, a limpiarnos de toda maldad, pero yo sinceramente tengo que entregarle esa maldad y hacer que Él opere en esa maldad conforme a su voluntad y con todo el dolor que signifique lo desarraigue. Porque también Dios dice que nunca me desamparará, nunca me dejará, su diestra siempre me sostendrá. Él no hará nada para lo cual no me haya preparado antes, aun cuando yo no lo sepa. Por lo tanto, tengo que estar tranquilo con eso. Tengo que estar tranquilo con eso. Nuestro Dios no va a hacer nada que no tenga planificado contigo. Él tiene un modelo especial para ti, para mí, no es cierto, distinto, pero hay cosas que tiene que desarraigar, el orgullo. Todas estas cosas que son tan propias del cristianismo actual y que se disfrazan de tantas cosas, pero finalmente los frutos de las personas están fuera. Los frutos espirituales no están presentes. No están presentes. Y si no hay frutos espirituales, no hay obra del Espíritu. Métete eso en la cabeza. Si no hay fruto espiritual, no hay obra del Espíritu, aunque diga lo que diga. Aunque diga lo que diga. Aunque haga lo que haga. Los brujos de Egipto hicieron señales similares a las de Moisés. El mago Elimas y todos los brujos del Nuevo Testamento hacían cosas similares a los prodigios del apóstol. Por lo tanto, no está ahí realmente el fruto de Dios. Porque de hecho, la cosa más terrible que va a suceder y que está sucediendo ya hace varias décadas, acercándonos al regreso de Jesucristo, es que se aumentarán las señales y prodigios mentirosos. Mentirosos. Está operando el espíritu de iniquidad, el espíritu del anticristo que está preparando a un pueblo, a una humanidad deseosa de este tipo de cosas, pero no de ser cambiados por Dios, no de ser transformados en siervos de Dios, esclavos de Cristo, esclavos de Cristo. Segunda condición, la gratitud, un corazón sincero y un corazón agradecido. Agradecido. No hay cosa más desagradable que gente con la cara, con el charqui amargado, llamándose cristiano. Te juro que a mí en lo personal me desagrada, pero profundamente. No estoy diciendo que esté todo el día riéndose, ni que... no. Lo que estoy diciendo es que hay gente que realmente tiene una ingratitud y por la bondad de Jehová, no la mía, por la bondad de Jehová no ha sido destruido. Y ese es algo que también debe ser un sello del cristiano. Un sello del cristiano. Un hombre, una mujer con gratitud. Un hombre, una mujer que disfruta de las cosas pequeñas o grandes que Dios le da. Un hombre, una mujer generoso con su entorno.
Un hombre o una mujer capaz que tenga cara de sí y no cara de no. Hay cristianos que tienen una cara que de solo verle se les revuelve el estómago. Y entonces esa situación, hermanos, es tremendamente conflictiva con todo lo que significa verdaderamente un hijo de Dios. ¿Y sabes por qué el cristianismo es tan ingrato hoy día? ¿O somos tan ingratos? Porque vivimos en una sociedad de consumo en la cual estamos pegados a que las cosas que nos hacen felices se encuentran en el mall. Se encuentran en el mall. Se encuentran en el mall. Y no estoy diciendo yo, oye, a mí me gusta ir a mirar también, entonces, pero mirar decentemente. Yo encuentro espantoso pasar 5 horas dándose vuelta en esa cuestión y no comprar nada. O sea, si tú te compras de zapatillas, ya, bueno, miráis por aquí, por allá, el precio, ya listo, tenéis más o menos algo en mente, 1, 2, 3, salió. Pero otra cosa es el deporte, por eso yo quiero que me entierren en el mall cuando muera, para que todos me vayan a ver. Aunque no hay culto a los muertos, pero ahí me aseguro que no se van a olvidar de mí. Bueno, entonces, el cristiano es por sí, o debiera ser de por sí, una persona que emane esa gratitud, esa alegría en un mundo triste y oscuro. Pero si nosotros nos entristecemos y nos oscurecemos como el mundo, porque estamos buscando lo del mundo, entonces otra vez no hay diferencia, otra vez no hay fruto. Otra vez no hay fruto. Salmo 118, 14. Primero que nada, gratitud. ¿Por qué? Un cristiano. Yo entiendo que la gente que no ama a Jesús tenga una cara de ingratitud y tenga amargura y tenga envidia y tenga una serie de otras cosas, pero no lo justifico en absoluto de aquellos que se dicen. Por eso es que los frutos son fundamentales, porque yo puedo decir, hoy estoy tan agradecido al Señor, pero con mi vida demostrar que no es así. Salmo 118, 14. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido por salvación. La primera razón por la cual un hijo o una hija de Dios debe estar agradecido de Dios es porque nos ha salvado. Nos ha salvado. Recuerda, la salvación tiene 3 fases. Primero es la salvación de la culpa del pecado. Ahora nos está salvando mientras transitamos en esta tierra de la influencia del pecado, y un día nos va a librar de la presencia del pecado. Pero ya con eso debiéramos cerrar la Biblia e irnos todos para la casa con una sonrisa. Pero no, el pueblo de Dios no tiene esa gratitud, porque ha llegado a desligarse tanto del destino eterno y está tan enfocado en el día a día, que con esto no estoy diciendo que nosotros no tengamos que hacer lo que tenemos que hacer. Por supuesto, hermano, lo que estoy diciendo es que en nuestra cabeza tiene que haber un concepto de prioridad. Ese concepto de prioridades parte por Dios. Parte por Dios, me presento sinceramente delante de Él. Realmente, Señor, yo quiero que tú me saques de este pecado. Pero no se lo digo de boca y cuando el Señor va a trabajar, le pongo mis manos. No, Señor, yo sé que va a ser doloroso, pero sé también que tú me darás la fuerza. ¿Para qué? Para resistir ese desarraigo. Y después, cuando salga ese desarraigo, voy a tener una libertad que hubiese dicho, o voy a decir, ¿cómo no lo hice antes? ¿Cómo no lo hice antes? Me acerco al Señor entonces con sinceridad, me acerco con gratitud. Primero que nada por la salvación. Todos los que estamos aquí nos vamos a morir. Todos. Algunos pueden morirse hoy día. Por lo tanto, no es la vida solamente, o no es que nos preparamos solamente para la vida. La pregunta es si estamos preparados para morir. Y la única forma de estar verdaderamente preparados para morir, es decir, cuando yo parta de acá, tengo salvación. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha perdonado mi vida y yo he tomado la vida eterna que Él me ha dado. Yo me he hecho pago inmerecidamente, pero agradecido también
del sacrificio de Jesús para presentarme delante de Dios y decir: Señor, sí soy pecador, pero la sangre de tu Hijo me cubre. La sangre de tu Hijo me cubre. Esa es la salvación. Los que no tengan salvación, la Biblia dice que hay 2 lugares eternos, nada más. No importa lo que digan los mormones, los testigos de Jehová, que usan la Biblia pero no hacen caso a la Biblia, menos todas las culturas esotéricas. El único que ha ido a la muerte y ha vuelto de ella y vivió después de muerto con la gente 40 días y está comprobado históricamente, por eso es que el tiempo cronológico se divide antes de Cristo y después de Cristo, es Jesucristo. No me vengan con todos estos libros que yo vi el túnel negro y al funeral habían unos parientes y me hacían ven. No. El único que murió y estuvo muerto todo ese tiempo es Jesucristo. Así que si quieres saber qué pasa después de la muerte, no te vayas a buscar al Buda o a ninguno de esos. Ni te compres el libro, ¿no es cierto? 7 veces en el túnel, 14 veces al final. Y que apareció mi abuelita y me decía: ven. Tremendo demonio seguramente, disfrazado de tu abuelita. Suena rudo, pero es la verdad. Es la verdad. El único que murió y volvió de la muerte con un cuerpo glorificado, porque la piedra la corrieron los ángeles no para que Jesús saliera, sino que para que la gente entrara y comprobara que la tumba estaba vacía. La tumba vacía es la razón del cristianismo. La razón del cristianismo. Mahoma está enterrado, está muerto, todavía puede ir a Medina a dejarle, a la Meca, a dejarle alguna ofrenda floral o lo que sea. Todos. Pero el único que tiene una tumba vacía es Jesucristo. Entonces eso es gratitud, porque eso me lo traspasó a mí, sin merecerlo. Por lo tanto, ¿cómo no voy a tener gratitud? Es un regalo que está extendido. Por eso es que todos aquellos que se condenen se van a condenar justificadamente, porque rechazaron el regalo más maravilloso que Dios tenía para ellos, la salvación en su Hijo Jesucristo. ¿Cómo podríamos nosotros escapar de una salvación tan grande? Entonces, el cristiano tiene que tener gratitud en su vida diaria. Tener gratitud, ser amable con las personas. En las pequeñas cosas, a veces hay gente, hay una señora, ¿no es cierto?, que está tratando de dar vueltas como hace 1 hora y nadie le da la pasada. Y ahí va el hermano y le mete la punta igual. O sea, en las pequeñas cosas, no estoy diciendo yo, no, sé fiel en lo poco y Dios te va a poner sobre mucho. Se nos sale, a mí se me salió la otra vez también, pues somos pecadores. ¿No es cierto? Un colectivero me tiró un rosario y yo le respondí y después me dolió toda la tarde. Y no porque sea el súper santo, no, porque le fallé a Dios. Mira, se iluminó. Le fallé a Dios. Y por más que me di vuelta no puedo encontrar el colectivo. Y una trata de decir: yo le voy a pedir perdón. Pero tu corazón se duele. Se duele. O sea que ninguno es San Agustín de Hipona, ni somos todos en esa condición. Respondemos mal. Yo podría decir: bueno, es que en realidad venía de allá, estaba medio volado, tenía tantas cuestiones en la... No. Caí en pecado y el pecado solamente se perdona. Pero se perdona ¿cuándo? Cuando tú sinceramente dices: es pecado. Pecado. Isaías 12. Ahí cerquita del Salmo, Isaías. Isaías capítulo 12, versículo 2, 3. He aquí, Dios es salvación mía. Isaías 12, 2. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de salvación. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de salvación. Cuando te veas oprimido, cuando te veas... Hay de dónde sacar gozo, aún en los momentos difíciles y complicados. Versículo 6. Aullad porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Entonces está diciendo, por un lado, versículo 6 de acá del capítulo 12.
Regocíjate y canta, oh moradora de Sión. Me salté a los babilonios. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Entonces, regocíjate porque Dios te ha dado salvación. Regocíjate porque tú has aceptado el regalo de salvación. Tú y yo no somos mejores que la gente que está presa en Guachalalume o en cualquier otro lugar que ha cometido cientos de delitos. No somos mejores que ellos. Eso no significa que el pecado es igual para allá o para acá, no. Las consecuencias de un pecado son distintas. No es lo mismo, ¿no es cierto?, robarse la plata de la tesorería de un curso que robarse el presupuesto de salud de una nación. Robo es robo, pero las consecuencias son distintas. La gente que más peca, más consecuencias acarrea para su persona y para los demás. Por eso es que nosotros tenemos que luchar contra el pecado, porque cada pecado nuestro tiene una consecuencia, una magnitud en lo personal y por supuesto también extendido hacia quienes nos rodean. Entonces dice acción de gracias. Tengo que presentarme con acción de gracias por la salvación. Romanos 3, 23 y 24. Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24. Por cuanto todos pecamos, ¿cierto que sí, es verdad? Y estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa es nuestra condición natural. Sin embargo, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo Jesús. Él es el que pagó nuestros pecados, Él es el que murió, Él es el que resucitó. Nadie más. Nadie más. Uno de los daños más grandes que ha hecho el catolicismo romano sobre el mundo es mentirles respecto a que hay muchas formas de llegar a Dios, muchas formas de hacerlo, y eso, hermanos, no es así. No es así. La Biblia dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Aún María, nuestra madre hermana, dijo, mi alma se regocija en Dios, mi Salvador. Ella también lo reconoce como su Salvador. Entonces, la iglesia cristiana ha sido siempre católica, pero cuando se introdujo el romanismo, en el año 400 o 300 y tanto, todo se torció y eso es lo que ha tenido a la mente de millones de personas a lo largo de los siglos en una oscuridad espantosa. Porque lo que se les ha enseñado es una tradición humana y no la palabra de Dios. El Señor, entonces tenemos que darles gracias, Señor, porque puedo entender tu palabra. Gracias, Señor, pese a que estuve esclavo en ese sistema religioso durante tantos años, al que yo sinceramente creía, pero que me doy cuenta que no tiene nada que ver con tu palabra. Nada que ver con tu palabra. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos de eso? Cuando hay millones de compatriotas nuestros que todavía están en las garras de este sistema definitivamente maligno. Definitivamente maligno. Es algo terrible, yo lo vuelvo a decir y me hago responsable de cada una de mis palabras siempre. Pero Dios nos dice, ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, pero también con toda tu mente. No puede haber una disociación entre esto y esto. Si el jefe de este sistema renuncia porque dice que está podrido, ¿dónde está mi mente para razonar y a lo menos cuestionar qué está pasando? Porque no es un problema de Dios. Y por eso es que la gente se aleja de Dios, porque en el fondo ha visto a Dios a través de esta religión, que no es otra cosa que una herramienta de Satanás usada durante más de 16 siglos para llevar millones y millones de almas al infierno. Pero por eso dice, gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria en Jesucristo. Porque tú fuiste despertado de ese letargo, tú fuiste sacado de esas garras sin merecerlo. Sí, pregúntele cuánto van. Sin merecerlo. Entonces, hermanos, si eso no produce gratitud, de verdad no sé qué pudiera cambiar nuestro corazón.
Todos los días darle gracias al Señor, porque hoy día puede ser el último día que esté acá. Pero para mí, como dice Pablo, la muerte es ganancia, para ti la muerte es ganancia. Nosotros ya no tenemos temor a la muerte, no porque seamos personas que no estemos, no, porque verdaderamente entendemos y conocemos al autor de la vida y al que venció a la muerte. Entonces, mientras Él nos mantenga aquí con vida, haremos todo lo que el Señor ha puesto a hacer. Él te ha puesto en una compañía, te ha puesto en una familia, te ha puesto en una universidad, te ha puesto en un instituto, en un colegio, donde sea que te ha puesto en un barrio determinado, haz la voluntad de Dios. Trabaja como un hombre de Dios, trabaja como una mujer de Dios, sé un esposo como un hombre de Dios, una mujer de Dios, un joven de Dios. Eso es ser sal y luz en el mundo. Eso es ser sal y luz en el mundo. Pero tenemos que tener un corazón de gratitud. Filipenses 4. Filipenses capítulo 4. Capítulo 4, versículo 4 al 7. Fíjense las palabras que usa el apóstol Pablo. Regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos, que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Si uno hiciera una pregunta, ¿por qué somos conocidos nosotros? A lo mejor la gente no sabe ni siquiera que viene pero ¿por qué eres conocido? ¿Cómo es que, qué es lo que realmente está, qué huella estás dejando tú en el lugar donde trabajas, donde estudias, donde vives? Dice que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, protegerá vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero ¿cuál es la clave? Regocijarse en el Señor, agradecido por la salvación, agradecido por la provisión. Filipenses 4:10 al 13. Y aquí, ¿no es cierto?, es cuando nosotros tenemos que luchar contra nuestra mentalidad materialista, a la cual todos estamos expuestos, y tenemos que luchar contra eso. A todos nos gusta tener cosas bonitas, a todos nos gusta tener cosas buenas, ¿no es cierto? Pero si no somos felices con lo que Dios nos provee, aunque tengamos lo otro, no vamos a ser felices. Vamos a tener solamente un entusiasmo producto de lo que recibimos en ese momento. Capítulo 4, versículo 10. El apóstol dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Es decir, lo habían dejado botado. Revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido. No es algo que viene con nosotros. Nuestra naturaleza humana es insaciable. Por eso dice Salomón, el ojo no se cansa de mirar. Puedes mirar 24.000 blusas, 24.000 camisas, 24.000 zapatillas. Y si te muestra la 24.001, también la vas a mirar. Porque nuestra naturaleza es así. Es así. En cambio, dice el Señor, no digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y en todo y por todo estoy enseñado. ¿Por quién? Por la palabra de Dios. Estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y aquí viene la clave. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la relación. Por eso dice Juan 17:3. La vida eterna consiste en que conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Si tú no conoces a Jesucristo, no conoces a Dios. No conoces a Dios. Porque Jesucristo es la imagen del Dios viviente, dice. Él es el primogénito de toda la creación y comienza a hablar también Colosenses. Entonces, gratitud. Lo tercero y último es la disposición. ¿Cómo es que tiene que ser nuestro enfrentamiento con la oración? Primero con un corazón sincero, o sea, de verdad me presento delante de Dios sinceramente para que Él cambie aquello que me ha mostrado que está mal.
para que el Señor, antes que yo pida, por eso cuando veamos la oración modelo, vamos a darnos cuenta que hay un orden que también es importantísimo respetar. Lo tercero es la disposición. Primero, sinceridad. Segundo, gratitud, un corazón lleno de gratitud. Y tercero, disposición. La gratitud, tú hoy día estás respirando, tú hoy día tienes salud, no porque seas solamente cuidadoso con tu alimentación o te tomes todos tus remedios. No, tú y yo estamos vivos, respirando y en salud porque Dios así lo ha querido. Vuelvo a insistir, todos aquellos que no conocen a Jesús, está bien que crean que estas cosas están dadas. Y muchas veces ni siquiera las entienden. Pero para ti que te llamas hijo o hija de Dios, cada día es un periodo de gratitud. Gracias, Señor, porque hoy día pude estar con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, caminar, jugar, disfrutar. Caminar. Mira, yo tengo las piernas cortas, yo tengo aquí. Hay gente que no camina. No son pocas, gente que no ve. Entonces, ¿por qué no tener un corazón agradecido? Eso es un cambio, es una disposición, un cambio en la mentalidad que tenemos. Siempre estamos mirando la mitad vacía del vaso. Y el vaso de nosotros está 3/4, 100 pedacitos así que está vacío. Y que te aseguro, si estuviera lleno, seríamos mal agradecidos. Más mal agradecidos. Entonces dice, disposición, ¿a qué? A ser usado. 1 Samuel 14:7. Esta es una figura de nuestra obediencia al Señor Jesucristo. Recuerde que todo el Antiguo Testamento es una figura principalmente de lo que es el Nuevo Testamento. Por eso es que ambos testamentos están absolutamente relacionados. No puede existir uno sin el otro. Uno es la figura y el otro es la consumación de esa figura, que alcanza su máximo en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, versículo 14:7 de 1 Samuel. Y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Una disposición al rey, ¿no es cierto? A tu voluntad. ¿Es esa tu disposición a la voluntad de Dios? Isaías 6, 7 y 9. Isaías capítulo 6, versículo 7 al 9. Y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. La misión que tenía Isaías era una misión muy ingrata, peligrosa y que le costó la vida finalmente. Tenía que ir a predicarle a Israel en el tiempo en que Israel se encontraba sumergido completamente en la idolatría. Pero él dice, heme aquí, envíame a mí. Si nosotros no tenemos disposición a ser usados por el Señor, entonces no se cumple tampoco el axioma de poder realmente servir al Señor, porque no se trata de hacer lo que yo quiera hacer, sino lo que se necesita hacer. En este momento histórico se necesitaba un hombre valiente capaz de enfrentar a una nación terca, totalmente entregada a la idolatría y darle un mensaje absolutamente cáustico para la realidad que estaban viviendo. Pero hay alguien dispuesto ahí. Por eso cuando el Señor Jesucristo pregunta en su segunda venida, cuando venga por la iglesia, ¿hallará fe? ¿Hallará gente hablando la verdad de Dios a pesar de las consecuencias? ¿Qué es el ecumenismo? Aprovecho de traer acá esta cosa. ¿Qué es el ecumenismo? Es la cobardía más grande si un cristiano piensa o
cree en eso. Estoy hablando de un cristiano, no un religioso, un cristiano. El ecumenismo es el arma moderna de Satanás para seguir engañando a las personas. El ecumenismo es ese estar unidos o juntos a cualquier precio. Pero la Biblia dice claramente que el mensaje de Jesucristo va a traer división. El mensaje de Jesucristo va a ser muchas veces que la misma gente de tu casa se te oponga. El mensaje de Jesucristo, ¿por qué? Porque tú has cambiado tu manera de pensar y vas en la dirección contraria a la que el mundo está caminando. Y por eso vamos a ser llamados radicales, vamos a ser llamados intolerantes y una serie de otras cosas que están de por medio. Pero si realmente amamos a la gente que está a nuestro alrededor, nunca dejaremos de decirle la verdad. Y a veces la verdad no hay cómo realmente maquillarla. Uno puede decir despacito, si mueres sin Jesús te va a ir al infierno. Si mueres sin Jesús. Si rechazas a Jesús te va a ir al infierno. ¿Cómo tú es que tiene que ser con un corazón sincero? Porque realmente me interesa y amo a esa persona. Ya no ganamos nada. Nosotros ya lo ganamos todo en el Señor Jesucristo. Pero si estamos aquí todavía es porque hay una misión que tú tienes que cumplir que va más allá de tus expectativas personales. No estoy diciendo deja tus expectativas personales fuera. Estoy diciendo sirve al Señor. Y Él hará, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Búscale en todos tus caminos, no seas sabio en tu propia opinión, considéralo en cada una de las cosas que haces. Tú crees que estás en el lugar que estás porque tú te lo ganaste, estás en el lugar que estás porque Dios lo ha permitido. Y si Dios ha permitido que tengas un trabajo, que tengas una profesión, que tengas una actividad, que tengas vida, es para su gloria. Y su gloria es que la gente se entere de que en Él hay salvación, de que en Él hay vida eterna. Esa es la oración que hacemos, esa es la oración que debemos hacer, hermano. Ya basta de esas oraciones egoístas, religiosas, basadas y fundamentadas solamente en lo que yo quiero. Dios, mira, aquí te presento mi plan de vida, pégale la firma. No podemos pensar que Dios va a operar de esa manera porque es Dios. Él tiene propósitos más grandes y mayores para nosotros y para la humanidad. Pero los primeros que tenemos que estar convencidos de eso somos nosotros. Si nosotros no estamos convencidos, ¿por qué tendríamos que pedirle al mundo que se convenciera? De algo que ni nosotros mismos creemos. ¿Y cómo sé que no lo creemos? Porque no lo hacemos. Porque vivo escuchando personas que toman decisiones carnales, basadas en cosas carnales. No se toman el tiempo para orar, no se toman el tiempo para buscar, no se toman el tiempo realmente para encontrar la respuesta en Dios, sino porque les es conveniente, inmediatamente dice, esto es del Señor. No sé si es de Dios. No sé si es de Dios. Entonces, acercarnos al Señor con una disposición de servirle. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Donde tú me has puesto. Porque por algo me has puesto ahí. Voy a hacer tu voluntad. ¿Voy a tener dificultades? Sí. ¿Voy a tener presión? Sí. Pero también voy a tener satisfacción. Satisfacción. ¿Cómo no va a ser satisfacción ver que Dios te usó para que esa vecina, ¿no es cierto?, ese compañero de trabajo, alcanzara salvación también? No es que nos ganamos una estrellita en el cielo ni nada por el estilo, pero estamos gozosos de hacer la voluntad de Dios. A eso vino Jesús. Hechos 9, 4 y 6, con eso terminamos. Que es la famosa Hechos capítulo 9, versículo 6, es la historia de la conversión del apóstol Pablo. ¿Qué era el apóstol Pablo? Un perseguidor de la iglesia, un asesino de cristianos, un religioso convencido de que su religión era la única que salvaba, como millones de católicos están ahí, y el apóstol Pablo es alumbrado por el Señor, ¿no es cierto? Y él inmediatamente dispone su corazón. Estaba equivocado. ¿Cómo sé que estoy equivocado? Por medio de la palabra. Tú cuando conversas con alguien, con un católico, vas y le muestras la Biblia. Los católicos dicen, según su canon, que tienen 3 pilares. La Biblia, la tradición y la palabra del Papa.
Pero cuando tú le muestras que hay una contradicción, que está llena de contradicción el canon, entre la Biblia, lo que dice la tradición y lo que dice el Papa, ¿a quién le vas a creer? ¿A quién le vas a creer? Por eso es que la Biblia es la autoridad en la vida de un cristiano. El Espíritu Santo nos interpreta la Biblia y la Biblia es la autoridad del cristiano. Versículo 4, y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, fíjense lo que dice, ¿qué quieres que yo haga? Eso es disposición, hermano. Antes de llevarle nosotros nuestro pliego petitorio a Dios: Señor, bendíceme esto, ayúdame en esto, abre esta puerta, cierra esta otra. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es, hermanos, disposición. Entonces, cuando nos acerquemos a orar a Dios, en todo tiempo, como decía la semana pasada el sermón, en todo momento, en toda circunstancia, significa que es un permanente estar recordando la voluntad de Dios para poder usarla justamente en los ambientes prácticos donde día a día nos encontramos. La oración no es para aplicarla solamente a un tiempo solo, aislado, que es necesario también, pero ese tiempo solo y aislado tiene que traducirse en un permanente tiempo con los demás haciendo la voluntad de Dios. Si hubo personas que pasó con gente, pero todo el tiempo fue Jesús, a tal punto que ya después tenía que buscar lugares escondidos para poder tener un tiempo a solas orando con el Señor. Pero el gran parte del tiempo Él estaba con personas. Y la pregunta es, ¿estaba Él no cubierto por la oración? ¿Practicaba Jesús la oración en el sentido de las decisiones que tomaba? La respuesta es por supuesto que sí. Y si Él lo hacía, entonces dice que nosotros también tenemos que hacerlo. Porque eso es lo que va a marcar la diferencia en el día a día de nuestras vidas. El apóstol Pablo se presenta voluntariamente y con una disposición al Señor de ser usado por Él, de ser usado por Él. Muchas personas fracasan en la vida ministerial porque creen que tienen que hacer cosas para Dios. Yo quiero levantar esto para Dios, yo quiero ir allá para Dios, yo quiero hacer esto. No, a Dios no le interesan tus planes, a Dios le interesan sus planes, porque es Dios. Y sus planes son millones de veces mejor que los nuestros. Él te ha puesto en ese lugar y dice: tengo un plan para ti, búscame, búscame. Y tú vas a ver cómo vas a hacer tu trabajo, vas a disfrutar tu trabajo, vas a disfrutar tu vida y vas a estar haciendo la voluntad de Dios. Disfrutar no es siempre que las cosas te salgan, disfrutar es ciertamente aun cuando las cosas no salen. Un último versículo, y léanlo, por favor, está en Filipenses capítulo 1, y no puedo dejar de leerlo. Aguanten la temperatura un tiempo más, vamos a tener los extractores luego. Hagan de cuenta que está en una catacumba y no había luz, no había ventana, y están todos encerrados. Imagínense el nivel de transpiración y nadie se echa desodorante. Así que, por favor, pasen la prueba. Nadie se había duchado en la mañana, vivían ahí. Imagínate, yo creo que los romanos por el olor llegaban a atrapar cristianos también. Ya. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Es que esto es radical y es importantísimo porque el apóstol Pablo está preso. Le han sacado la mugre ya a lo largo de toda su vida. No estoy diciendo con esto que queramos eso. Dios sabe por qué le dio a Pablo eso, pero es ejemplo para las pequeñas cosas que a nosotros nos da. Los pequeños sufrimientos que Dios permite en nosotros para que podamos desarrollar un carácter. ¿Cómo es que vamos a desarrollar un carácter si no hay oposición? La gente que dice: uy, Dios es tan bueno, uy, Dios, pero yo me abre todas las puertas, todo. Llego al mall y justo encuentro un estacionamiento y no pago nada, y justo esto, y Dios. Y cuando no encontráis, o sea, Dios no te quiere. El apóstol Pablo, la iglesia de Filipo, estaba triste porque Pablo permanecía preso. ¿Y él qué les escribe? Les pido que sigan orando por mí, para que no me peguen más.
ese llanterío de nosotros tan... Bien. Quiero que sepáis, hermano, así dice el apóstol Pablo, que las cosas que me han sucedido, ni siquiera las nombra, pero sabemos por la historia que no fueron nada de agradable. Pero él dice, mira, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Para el progreso del Evangelio. Dios te va a mandar y si Él lo permite te va a salir un tumor y vas a ir a dar lugar a un lugar donde hay pura gente con cáncer y tú vas ahí a dar un testimonio de luz. Y le vas a decir a la gente, pongamos esperanza en Dios. Si Él quiere nos vamos a sanar, tomémonos los remedios, hagamos todas las cosas, hagamos la quimioterapia, la radioterapia, todo, pero si no resulta esto, asegurémonos de que nuestra alma está en la eternidad. No hay cosa que a uno le impacte más, y a mí en lo personal, como pastor en estos 20 años, que ver personas animándome en su lecho de muerte. Y me ha tocado verlo. Personas que agradecen y apenas pueden hablar y tal. Y ahí uno tiene la mano ahí y dice, realmente, qué penca soy. Pero eso no es para salir amargado, sino para salir vivificado. Después de darte cuenta de eso, gracias Señor. Gracias Señor. Porque a ningún cristiano le han firmado un papel en blanco que nunca se va a enfermar, nunca le va a dar esto, nunca le va a dar esto. No, eso es mentira. Eso que Dios no te quiere enfermo, que Dios no te quiere próspero, eso es satánico. Eso viene de la metafísica, el pensamiento positivo. Lo pienso, lo declaro y lo tengo. Eso es metafísica, es satánico. Y hay iglesias en esta ciudad, en este país y en el planeta que están practicando esa basura. Es la voluntad de Dios en nosotros. Y su voluntad a veces es que estemos en condiciones difíciles. Y el apóstol Pablo responde aquí, esto es lo que quiero rescatar. Han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Cómo es que Dios transformó una situación lapidariamente negativa en una situación gloriosamente positiva en función de la salvación de los demás? Eso es lo que tiene la palabra de Dios. Lo hermoso de la palabra de Dios que muestra toda la realidad de vida que tenemos los seres humanos. Nuestra vida como seres humanos no es una planicie, es una cosa que va a tener altos y bajos. Pero en la medida que nosotros estemos en el Señor, sea que estemos acá o sea que estemos allá, del Señor somos y sabremos que Dios nos está usando. Orar al Señor no es solamente pedir, también vamos a ver qué es pedir. Pero primero que nada tenemos que presentarnos con un corazón sincero, con un corazón de gratitud y con un deseo sincero de que Él nos use. Si no es así, no lo digo yo, lo dice la palabra, nuestras oraciones no alcanzan el trono de la gracia. Nos ponemos de pie para orar. Mientras estás recibiendo la Santa Cena, yo les pido que mediten en esta la palabra de Dios, que no perdamos tiempo para hacer su voluntad. El tiempo es corto, la Biblia dice, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Cada día que pasa es un acto de la misericordia de Dios para que otros también alcancen salvación. Y un acto de la misericordia de Dios para nosotros también, para que hagamos su voluntad. Hay una responsabilidad inmensa en nosotros, hermanos. Una responsabilidad inmensa. No que la gente se salve. Eso es una decisión personal. La responsabilidad nuestra es vivir como hijos de Dios. Brillar en medio de una generación, de una humanidad opaca. Y si nosotros hacemos la voluntad de Dios, vamos a encontrar la satisfacción más grande que podamos haber experimentado en nuestra vida. No hay sensación más gratificante y maravillosa que cuando un alma se vuelve al Señor y tú has sido parte de ese proceso. Cualquier logro que los seres humanos tengan siempre va a ser de carácter transitorio. Leía la biografía de algunos campeones olímpicos que terminaron mal. Algunos de ellos dicen que jugaban con las medallas de oro, jugaban al tejo, o sus hijas jugaban como al luche. No sé cómo se dirá en gringo, pero
Luche. Y dieron toda su vida para eso. No digo que nuestro esfuerzo, que si es sin Dios, siempre va a haber vacío, siempre va a haber vaciedad, siempre va a ser algo incompleto. Así que ahora les pido que se pongan de pie y vamos a hacer un llamado de oración primero a todos aquellos que nunca han recibido al Señor Jesucristo, que a lo mejor no conocen nada de la Biblia ni del Señor Jesús, pero ha nacido en su corazón un deseo genuino de hacerlo. Ese es el punto de partida. Sin ese punto de partida, lo demás no puede continuar. Por eso es que es tan maravilloso, que es un regalo que Dios nos da. No es una prueba que tengamos que pasar, sino que un regalo que tengamos que aceptar. Y el Señor Jesucristo nos ha dejado este mensaje de salvación. Y esta mañana yo quiero invitar a los que quieran sinceramente conocer a Jesús desde hoy y para toda su vida, y que quieran ser salvados de la condenación eterna y llevados a la vida eterna. Si es que ustedes quieren, hagan esta oración y ábranle su corazón al Señor Jesús. Repitan conmigo: Señor Jesús, en esta mañana me presento y te pido perdón por mis pecados. Reconozco, Señor, que no te conozco, pero que te necesito. Te pido en esta mañana que vengas a mi vida, me des tu Espíritu Santo y desde hoy pueda vivir una vida con propósito para ti, y que todas las cosas que tú me des a hacer las haga en tu voluntad. Gracias por morir por mis pecados y gracias por resucitar para mi esperanza. En tu santo nombre. Amén. Si has hecho esa decisión, esa oración con sinceridad, o la has parafraseado, pero lo importante es que hayas realmente abierto tu corazón a Jesús, entonces el Espíritu Santo viene sobre ti y eres como un bebito, una guaguita. Necesitas alimento, necesitas cuidado hasta que crezcas, madures y también seas usado como un soldado, una soldado de Cristo. Y para eso existe la iglesia. Una iglesia donde se te enseñe realmente la palabra de Dios, donde el Señor haya levantado dones para el beneficio de la iglesia. Maestros, pastores, evangelistas, aquellos que nos enseñan, nos corrigen, nos guían. Aquellos que ciertamente tienen la responsabilidad de apacentar, de alimentar el rebaño. Busca una iglesia así, no una religión. No vuelvas al catolicismo, no vuelvas a una religión, vuelve a Dios y busca quien te enseñe su palabra, porque es ahí donde está realmente la voluntad